Para este ejercicio es un proceso con gases ideales. Nos dice que se comprime un mol de aire desde una presión de 1 bar y 25 grados Celsius hasta el estado final de 5 bares y 25 grados Celsius. Estas son condiciones similares a un ejercicio anterior que resolvimos, pero ahora vamos a analizar otras rutas. Hay que calcular igual calor, trabajo, cambios de energía interna, cambios de entalpía, mediante estos dos procesos mecánicamente reversibles. Estos dos son procesos independientes. El primero, el inciso A, es una compresión isotérmica reversible. El inciso B son dos etapas, compresión adiabática, seguida de un enfriamiento a volumen constante. Hay que suponer que el aire es un gas ideal diatómico con capacidades caloríficas constantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las propiedades del aire. Como nos dice que es gas ideal diatómico, yo sé automáticamente que CB es 5 medios de la constante R y CP es 7 medios de la constante universal de los gases ideales. Como sé esto, con esta tabla que les había compartido, sabemos que el aire es diatómico, entonces vengo a esta columna. CB vale 5 medios de R, CP vale 7 medios de R. R es la constante universal de los gases en el sistema internacional, que es 8.314 joules por mol Kelvin. Entonces, el primer cálculo que hacemos es este. Aquí sustituyo R y acá también sustituyo R, de modo tal que CB me da 20.785 y CP me da 29.1. Estas son las propiedades que vamos a utilizar. Son capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante. Esta vimos que me sirve para calcular delta U. Esta me sirve para calcular cambio de entalpía. Además de que para procesos adiabáticos nosotros vimos una relación de CP entre CB que vamos a utilizar para predecir sus propiedades. Ok. Entonces es un gas ideal. En un gas ideal siempre podemos aplicar la ley combinada de los gases ideales, pero las leyes individuales, por ejemplo la ley de Guy-Lussac, la ley de Charles o la ley de Boyle, no aplican siempre. Por ejemplo, la ley de Boyle aplica solo a temperatura constante. Es decir, yo la puedo interpretar de que aplica solo cuando esta variable opuesta permanece constante. Me refiero a opuesta porque está enfrente. La ley de Boyle relaciona presión y volumen con la temperatura. Entonces, la ley de Boyle solo aplica a T constante. Las otras dos, por ejemplo, la ley de Guy-Lussac relaciona presión y temperatura, solo aplica a volumen constante. Eso es importante. Y la ley de Charles solamente aplica a presión constante. Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, la ley de Guy-Lussac de presión y temperatura, solamente la puedo aplicar de forma válida si volumen es constante. En otras características no la puedo aplicar. Entonces, de inicio, el planteamiento es el siguiente. Ok, vamos a plantear lo siguiente. Antes del cálculo, los datos vamos a identificarlos así. Presión 1, temperatura 1, volumen 1. Este volumen 1 molar, vamos a ver cómo se calcula. El proceso global involucra una compresión de estas condiciones hasta las condiciones finales de 5 bares y la misma temperatura de 298.15 Kelvin. Ese volumen molar yo lo puedo calcular con esta relación. Esta es la relación de gas ideal tal como viene.
pero expresada en términos de volumen molar. Recuerden que presión por volumen es igual al número de moles por RT. Si yo asocio volumen entre número de moles es igual a RT, aquí asocié volumen entre N, esto de aquí es volumen molar. Esto es válido siempre. Entonces, en el primer caso, como yo tengo presión 1 y temperatura 1, yo puedo calcular el volumen molar inicial, que sería R 8.314 joules por mol Kelvin por la temperatura 1 entre la presión 1. Esta presión 1 se me da en bares, pero yo necesito unidades del sistema internacional. Entonces, este factor de conversión me sirve para convertir bares a pascales. ¿De dónde lo obtuve? Tenemos varias tablas de factores de conversión. Vamos a ir a los factores de conversión más bien. Factores de conversión de unidades. Vamos a buscar las magnitudes para transformar unidades de presión. Yo requiero en este ejercicio cancelar bares. Entonces, tengo que buscar la equivalencia de bares a pascales en el sistema internacional. Si yo aquí busco, por ejemplo, presión, acá abajo, aquí viene esta. Un bar es igual a 100 kilopascales. O bien un bar es igual a 100 por 10 a la 3 pascales. De ahí obtuve yo esa relación. También aquí está abajo. Un bar es igual a 1 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Este es un pascal. Entonces, yo coloco abajo un bar para poder cancelar. Aquí cancelo bar con bar y me queda 1 por 10 a la 5 pascales. El análisis dimensional de esta ecuación yo lo puedo realizar acá abajo. R tiene unidades de joules por mol Kelvin. Este Kelvin se cancela con este. Abajo me va a quedar pascal. El pascal, ustedes saben que es un newton dividido por metro cuadrado. Y el joule es un newton por metro. Entonces aquí newton se elimina con newton. Y yo tengo este metro cuadrado por este metro a la 1 me da metro cúbico dividido por mol. Ese es el análisis dimensional. Si yo requiriera hacer esta operación es 8.314 por esta temperatura entre 1 por 10 a la 5. Entonces este es el volumen molar inicial. Ese volumen molar inicial fue calculado así entonces. Ahora, como yo tengo especificado completamente el dato al inicio, P1, T1 y B1, y acá tengo P2, T1 y tengo volumen molar 2, que es desconocido, pero yo lo puedo calcular. Lo puedo calcular con la ley combinada de los gases ideales. También lo puedo calcular con la ley de Boyle. La ley de Boyle es un caso especial. Yo podría plantear P1, B1 entre T1 es igual a P2, B2 entre temperatura 2. Pero al caso final, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Es volumen molar. Entonces T1 se cancela y me queda la ley de Boyle. Entonces de aquí yo puedo despejar. Puedo despejar B2 y me da 0.005 metros cúbicos por mol. Este sería el valor. Entonces aquí yo ya tengo especificado todas las condiciones iniciales y todas las condiciones finales. Ya puedo realizar el cálculo. Entonces ese va a ser el valor que se calculó así. Vamos a comenzar por el inciso A. Hay que resolver los cambios energéticos para cuando se manifiesta una compresión isotérmica reversible en este gas. En este caso, los procesos isotérmicos me dice que son a temperatura constante.
Entonces, como son a temperatura constante, delta T vale 0. Recuerden que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Pero si temperatura inicial es igual a temperatura final, delta T vale 0. Como delta T se calcula como 0, los correspondientes valores de cambio de energía interna y cambio de entalpía son 0. Esto porque delta U es número de moles, capacidad calorífica CB, delta T, y cambio de entalpía es número de moles, capacidad calorífica a presión constante, delta T. Si delta T vale 0, delta H y delta U valen 0. Entonces, ahora los procesos isotérmicos se pueden calcular con esta ecuación. Calor es igual a menos trabajo, que esa procede de la primera ley. Recuerden que Q más W es delta U. Si delta U vale 0, Q es menos trabajo. Y yo lo puedo calcular con estas relaciones. RT, logaritmo de volumen final entre volumen inicial, o menos RT, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Estos cocientes se pueden deducir con la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que P1V1 es igual a P2V2. Entonces yo podría expresar B2 entre B1 es igual a P2 entre presión 1. De ahí surge, para un caso isotérmico, este cociente de volúmenes o este cociente de presiones. Aquí el símbolo menos denota una propiedad de los logaritmos. Logaritmo natural de P2 entre P1, por ejemplo, es igual a menos logaritmo natural de P1 entre P2. Es el cociente invertido. Es una propiedad de los logaritmos. Entonces, aquí habría que calcular. Vamos a utilizar volúmenes, también podemos utilizar presiones. La cantidad de calor transferido en este proceso isotérmico va a ser RT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Entonces aquí sustituimos constante universal de los gases, temperatura, volumen final, 0.005, entre volumen inicial. Yo también pude haber utilizado directamente presiones. Este cociente vale lo mismo en volúmenes que en presiones. Entonces, la cantidad de calor es igual a este, menos 3.968.59 joules. El símbolo negativo significa que sale del sistema. Es decir, el sistema desprende calor. Por lo tanto, el trabajo es menos ese valor de Q. Aquí le cambio el signo y esta cantidad de trabajo se realizó sobre el sistema. Entonces, este sistema se comprime. Vamos a analizarlo. Se comprime aplicando trabajo desde 1 bar hasta 5 bares. Entonces, el volumen disminuye, pero la presión aumenta. De acuerdo a esto, la cantidad de trabajo que se absorbe es el negativo de la cantidad de calor que se libera. Vamos a ponerle ahí los números. Sería 3.968.59. Sería 3.968.59 joules. Y este menos 3.968.59 joules. Lo que indica que para que este sistema se comprima, absorbe esta cantidad de calor, que son casi 4 kilojoules. Y esa misma cantidad de calor hace que el gas se caliente. Entonces se libera una cantidad similar. La cantidad es idéntica porque estamos considerando un proceso mecánicamente reversible. Aquí no hay pérdidas. Esta sería la solución entonces del inciso A.
Muy bien, para la siguiente etapa se nos pide ahora analizar la ruta siguiente. Primero una compresión adiabática seguida de un enfriamiento a volumen constante. Esto de arriba es el proceso global. Es una compresión desde un bar, 298.15 y un volumen molar de 0.02479 metros cúbicos por mol hasta estas condiciones. 5 veces la presión, 5 bares y la misma temperatura. Las dos etapas van a ser las siguientes. Ya conocemos también el volumen final. La primera etapa entonces es una compresión adiabática. La siguiente etapa es un enfriamiento a volumen constante. En la primera etapa yo sé que no hay transferencia de calor, Q es igual a 0. Como es una compresión, el volumen va a ser más pequeño, entonces el volumen que se alcanza aquí es el volumen final. Además, yo sé que para llegar de aquí a acá es a volumen constante, entonces desde este paso ya se debió de haber alcanzado el volumen final. Ahora, si cambia la presión y ahora si cambia el volumen, la temperatura también va a cambiar. Esta es una temperatura intermedia. Esa temperatura intermedia yo la necesito calcular. Digamos, es la temperatura final de la etapa 1. Es la temperatura final después de esta compresión adiabática. Entonces, para poder determinarla, yo requiero utilizar las ecuaciones de los procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos sabemos que no hay transferencia de calor. Q es igual a 0. Para encontrar relaciones entre condiciones iniciales y condiciones finales, por ejemplo aquí entre estas presiones, volúmenes y temperaturas iniciales, con respecto a las finales, yo puedo aplicar estas ecuaciones, dependiendo de qué conozco. Por ejemplo, esta relación relaciona temperatura y volumen. Y el hecho de que esto sea constante significa que yo puedo aplicar esta ecuación. T1, B1 elevado a la gamma menos 1 es igual a temperatura final, volumen final, elevado a la gamma menos 1. Si yo tuviera más etapas, yo puedo decir temperatura 3, volumen 3, a la gamma menos 1 es constante. Gamma ya vimos que es, por definición, el cociente de capacidad calorífica a presión constante entre capacidad calorífica a volumen constante. Eso es gamma. Entonces está definido. Yo puedo relacionar también temperaturas y presiones. Yo tengo ahí temperatura, presión elevado a la 1 menos gamma entre gamma, que es constante. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo expresarla así, expandir la ecuación de esta manera. También existe la relación presión-volumen. Entonces, vamos a analizar nuestros datos. Yo conozco al inicio presión, temperatura y volumen. Al final yo conozco presión y volumen, pero no conozco temperatura. Podría aplicar la relación temperatura-volumen o temperatura-presión. Cualquiera de las dos la podemos aplicar y nos debe de dar lo mismo. Entonces, para calcular esta temperatura intermedia, como este proceso es adiabático, aquí se sabe que Q vale 0. Entonces, directamente yo puedo aplicar esa relación. Voy a aplicar la primera, esta, con las cantidades conocidas. Entonces, yo tengo para la temperatura intermedia, T1, B1 a la gamma menos 1 es igual a T2, B2 a la gamma menos 1. Yo de ahí voy a despejar la temperatura 2. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo despejarla así. En este caso puedo pasar dividiendo el volumen 2. Y noten que aquí tengo dos magnitudes al mismo exponente. Es como si yo tuviera T1 multiplicado, por ejemplo, por X a la gamma menos 1 entre X2, por ejemplo, a la gamma menos 1. Esto yo lo puedo asociar.
Lo puedo asociar todo eso elevado al mismo exponente. Entonces, de acuerdo a eso, podemos sustituir. Vamos a hacer la sustitución. Bueno, yo requiero primero calcular gamma. Gamma, recuerden que es el cociente de Cp entre Cv. Cp vimos que como el aire es un gas diatómico, es 7 medios de R. Y Cv es 5 medios de R. Yo puedo eliminar el 2, puedo eliminar la constante de los gases ideales, y gamma me da 7 quintos. Esto si hacen la operación es 1.4, o lo pueden trabajar como 7 quintos. Entonces, sustituyendo, yo tengo temperatura inicial, que es 298.15, es esta, volumen inicial, y el volumen final es 0.005. Entonces, de acuerdo a esto, si hacen la operación, esto es elevado a la gamma menos 1, a la 1.4 menos 1, o bien elevado a la 0.4. Esto les debe dar 567.57 Kelvin. Eso representa la temperatura intermedia. Entonces, ya la conozco y la pude calcular por medio de una ecuación de proceso adiabático. Entonces, aquí ya la planteo. Esta sería la temperatura intermedia. Entonces, ¿qué conozco yo? ¿Qué sé de la etapa 1? Yo sé que Q es igual a 0. Ya puedo calcular delta U, ya puedo calcular delta H y puedo calcular trabajo. Delta U lo puedo calcular como número de moles Cb delta T de esta etapa. Y esto será número de moles Cp delta T de esta etapa. Y en este caso, el trabajo se puede calcular también a partir de la primera ley. Si sé que Q más W es igual a delta U, trabajo, vamos a ver que es menos delta U. Igual para la etapa 2, yo ya tengo que es a volumen constante. Entonces la cantidad de calor a volumen constante es delta U de la etapa 2. ¿Qué más puedo calcular? Ese delta U de la etapa 2 es NCB delta T2, donde delta T2 es temperatura final menos inicial. También puedo calcular delta H. Delta H2 es número de moles Cp delta T2. Y W lo puedo calcular también a partir de la primera ley. Calor más trabajo es igual a delta U. Vamos a hacer esos cálculos. Ya que conozco la temperatura intermedia, yo puedo calcular las magnitudes energéticas. Ok, vamos a ver la etapa 1. Esta es la etapa 1. Vimos entonces que como Q es igual a 0, esta es la etapa diabática. Trabajo es igual a cambio de energía interna. Esto porque Q más W es delta U. Entonces, si Q es igual a 0, trabajo es igual a delta U. Haciendo la operación, aquí simplemente sustituimos. Tenemos que es un mol, esta capacidad calorífica a volumen constante. Y este es el delta T, temperatura intermedia menos temperatura inicial. Esto les va a dar el trabajo. Hay otra forma de calcularlo que les va a dar algo similar. Yo aquí lo planteé para que vean que también es válido. Es válido utilizar tanto esta de acá arriba, que proviene de la primera ley de la termodinámica, o es válido aplicar cualquiera de estas dos relaciones. Finalmente yo ya tengo todos los datos. Tengo temperatura final, inicial, o presión y volumen iniciales y finales. Si hacemos el cálculo ahí, por ejemplo con delta T, yo aquí hice la sustitución. Noten que les da algo muy similar. Aquí varía por decimales, probablemente por factores de conversión. Sin embargo, es válido también. Aquí W1 se puede calcular con primera ley
o con la ecuación del proceso adiabático. Entonces tenemos esas dos opciones. Ahí el trabajo directamente me daría también 5.599.89. Varía solo por 10 unidades. Es algo así como menos del 1%. Entonces es válido. Este sería la primera etapa. Para determinar el cambio de entalpía de esta misma etapa 1, podemos aplicar directo número de moles, capacidad calorífica, presión constante por delta T. Entonces, aquí simplemente sustituimos, lo que cambia es este Cp, y la entalpía de esta primera etapa nos debe de dar 7.840 joules. Aquí queda resuelta la primera etapa. La segunda etapa ahora nos dice que es un enfriamiento a volumen constante. Entonces, a volumen constante yo sé que la cantidad de calor transferida equivale al cambio de energía interna de esa etapa, que es número de moles por Cv por delta T. Si yo tengo un mol de sustancia por este Cp, el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces nos debe de dar menos 5.589.82 joules. Y entonces ahora, por medio de la primera ley, sabemos que el trabajo es igual a cero. ¿Cómo sé que el trabajo es igual a cero? En un proceso siempre a volumen constante, como no hay cambio de las fronteras del sistema, no hay presión que comprima o que expanda este gas, el trabajo realizado es cero. Básicamente esto porque no existe cambio en las fronteras del sistema. Mi sistema es el gas. Entonces esto vale calor, esto vale cambio de energía interna, esto vale trabajo. Entalpía se calcula igual que en la etapa anterior, número de moles por Cp por delta T. Y me daría este mismo valor, pero con signo negativo. Ya tenemos entonces definidas la etapa 1 y la etapa 2. Falta ahora las etapas globales. Para los cambios energéticos globales, yo tengo que es la suma de las etapas 1 y 2. Por ejemplo, delta U global es el cambio de la etapa 1 más el cambio de energía interna de la etapa 2. Si sustituimos, como el delta T era inverso, el de la etapa 1 nos dio positivo, el de la etapa 2 nos dio negativo. Para delta H aplica exactamente igual. Entonces los cambios de energía interna y de entalpía son cero. Para la cantidad de calor global, Q1 más Q2, aquí sí lo vamos a calcular. Q1, como era diabático, es 0. Q2, como era a volumen constante, Q2 está representado por la cantidad de energía interna 2. Entonces, sustituyendo ahí, nos debe de dar menos 5.589.82 joules. Y finalmente nos falta la cantidad global de trabajo realizado. Esto lo hacemos por primera ley de la termodinámica. Calor global transferido más cantidad de trabajo global transferido es igual a cambio de energía interna. Si yo de ahí despejo trabajo, sería delta U menos Q. 0 menos este valor de Q. Entonces nos da la cantidad de trabajo igual a 5.589.82 joules. Lo que significa que este gas se comprime. Entonces, y al recibir trabajo, esta cantidad positiva significa que el trabajo lo absorbe el sistema, pero la cantidad de calor desprendida es este valor. La misma cantidad que absorbe de trabajo o que se ejerce de trabajo sobre el sistema, se libera como calor. Es porque estamos suponiendo un proceso mecánicamente reversible. No hay pérdidas en las transformaciones energéticas. Entonces, como conclusión,
Estas dos, si recuerdan delta U y delta H en los ejercicios que hemos resuelto de este mismo problema, nos dio cero. Nos dieron cero independientemente de las etapas que nosotros realizamos. Esto porque son funciones de estado. Solo dependen del estado inicial y final del sistema. Pero calor y trabajo nos dan diferente en cada etapa y también en las etapas globales. Esto porque son funciones de trayectoria. Esa sería la conclusión. Entonces, de acuerdo a estas otras rutas, nosotros podemos calcular cambio de energía interna, cambio de entalpía, calor y trabajo, dependiendo del tipo de sistema y utilizando la primera ley de la termodinámica. Esta sería la solución. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. No, profe.